Hoy quiero empezar con esta pregunta porque creo que todos lo hemos experimentado. ¿Alguna vez has perdonado a alguien sin que te lo pidieran? Simplemente decidiste, no voy a cargar con esto, los voy a perdonar. Sin que ellos lo supieran, sin decírselo, solo lo decidiste, los voy a perdonar. Entonces tú seguiste adelante y ni siquiera lo sabían y tal vez te los encontraste después y tuvieron ese momento incómodo y luego recordaste, sí, pues yo ya los perdoné y pudiste sonreír y actuar como si nada hubiera pasado. O tal vez ni siquiera sabían que algo había sucedido, que necesitaban ser perdonados y tú te diste cuenta, wow, y me siento más ligero y estoy bastante bien, ¿no? O alguna vez has perdonado a alguien y no se lo dijiste, decidiste que no ibas a cargar con eso y luego, y esto no es tan común, luego ellos regresaron y se disculparon y lo admitieron y si ese es el caso, ¿recuerdas lo que dijiste? ¿Recuerdas lo que pensaste? Puede ser que lo hayas dicho, en realidad te perdoné en el momento que sucedió o ya te había perdonado, ya te olvidé, ya me olvidé de eso porque simplemente yo seguí adelante. Pero ahora la relación está reconciliada y todavía estaba rota porque sabían que lo hicieron, pero tú los perdonaste y estabas esperando que lo reconocieran, pero tú estabas bien. Había una sensación de que simplemente estabas esperando. Entonces, quiero comenzar el mensaje de hoy con un consejo y luego vamos a entrar en la parte principal del mensaje. Y mi consejo es simplemente perdona, ¿ok? No esperes, ¿por qué no? Y sé lo que dirás, bueno, déjame decirte por qué no, y luego me vas a contar tu historia y yo me voy a poner de acuerdo contigo y voy a pensar, sí, es lo peor que he escuchado. Si yo escuchara tu historia, probablemente te diría, tienes razón en no perdonar. ¿Por qué no simplemente considerarlo? Simplemente perdónalos. Y dirías, bueno, porque no lo merecen. Y es verdad, yo sé que no lo merecen y tú tampoco merecías lo que te pasó. Así que absolutamente tienes dos razones para no perdonar, pero ¿por qué no simplemente perdonas? Porque de lo contrario los estás empoderando, estás esperando que hagan algo, estás siendo secuestrado esperando que te pidan perdón o confiesen lo que te hicieron. Así que, ¿por qué darles tanto poder sobre ti? Simplemente perdona, perdona antes de que te pidan perdón, perdona aunque nunca te pidan perdón. Ahora, si eres un seguidor de Jesús, aquí viene la parte difícil. Si eres seguidor de Jesús, se nos exige perdonar. Jesús insistió en que perdonemos, pero para ser claro, Jesús no insiste en que te quedes en una relación peligrosa o tóxica. De hecho, Jesús probablemente insistiría en que salgas de una relación peligrosa o tóxica, pero luego daría la vuelta y aún así te diría, bueno, ahora que hay cierta distancia, aún así debes perdonar. Y si no estás tan seguro, no estás solo, porque uno de los amigos más cercanos de Jesús no estaba tan seguro tampoco. De hecho, Pedro, el apóstol Pedro, imagina esto, que se sentó alrededor de fogatas con Jesús y viajó con Jesús y escuchó todo lo que Jesús tenía que decir. Y en un momento Jesús estaba hablando sobre el perdón y Pedro está pensando como nosotros y dice, bueno, está bien, más o menos lo entiendo, pero se acercó a Jesús y dijo algo así, pero yo creo que necesitamos algunos límites, ¿no? Así que necesito que seas más específico. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Ahora, la implicación es, ¿qué pasa si siguen haciendo lo mismo una y otra vez? ¿Cuántas veces? No sé, ¿qué tal el número perfecto? 3. O lo llevaré aún más lejos. El otro número perfecto, 7. ¿Hasta 7 veces? Porque Jesús, vamos, escuché lo que dijiste, pero debe haber un límite, ¿verdad? Jesús sonríe y dice, pues no lo hay. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y la implicación es que el perdón debe ser ilimitado, lo cual, lo sé, suena muy ridículo. Especialmente si escuchara tu historia o tú escucharas mi historia, ¿ok? Ahora, vamos a dejar este pensamiento aquí por ahora porque esto es la preparación para una pregunta muy interesante. Creo que
todo este tema de Jesús enseñando a otras personas a tener perdón ilimitado, plantea una pregunta y saca a la luz una pregunta con la que todos deberíamos lidiar. Y hoy, mientras luchamos con esto, vamos a sentirnos un poco incómodos. Para algunos de ustedes yo sé que así va a ser. De hecho, si creciste en la iglesia como yo, esto va a sentirse bastante incómodo. De hecho, es posible que te resistas, pero quiero que me acompañes en 3 historias en la vida de Jesús. Las 3 son muy familiares. De hecho, para algunos de ustedes, tan pronto como comiencen las historias, van a pensar, ay, ya sé cómo termina. Pero quiero que resistas la tentación de apresurarte, porque algunos de ustedes tal vez hayan escuchado hablar de 1 o 2 de estos elementos, pero tal vez no los 3. Y la pregunta con la que quiero que luchemos es, si Jesús insistió en que hubiera un perdón ilimitado de nuestra parte, e insiste en que perdonemos a las personas incluso si no nos lo piden o nunca nos lo piden, y si Jesús vino a representar a Dios, Dios es así es como funciona con un perdón ilimitado, y antes de que lo pidas, o si incluso nunca lo pides, y si Dios ya te ha perdonado por todos tus pecados y solo está esperando que tú lo reconozcas, o si eres cristiano, a que reconozcas la plena extensión de su perdón para ti. Bueno, un día Jesús está enseñando en una casa muy grande y hay muchas personas. De hecho, el texto de Lucas, que conoció a todas estas personas, a Mateo, a Pedro, a Santiago, a Juan y al hermano de Jesús, los conocía a todos, y así describe este relato. Dice, un día Jesús estaba enseñando en una casa muy grande y los escribas y fariseos y saduceos de Judea, Galilea y la ciudad de Jerusalén, todos están congregados para escuchar a Jesús enseñar, porque está causando muchos problemas, está atrayendo a multitudes tan grandes y ellos están tratando de decidir, ¿es un rumor que es el Mesías? ¿Ha afirmado ser el Mesías? ¿Qué está pasando con este tipo? Así que se reúnen en esta casa muy grande y Jesús está enseñando, y ellos están celosos y ellos sospechan y están curiosos, y mientras Jesús está enseñando, esta es probablemente la historia con la que la mayoría de nosotros estamos familiarizados. De repente hay un ruido en el techo. Y luego empiezan a caer escombros sobre todos, y miran hacia arriba y les están cayendo escombros en los ojos, y luego están estos pequeños hoyos de luz en el techo, y el dueño de la casa está obviamente muy enojado en este punto, y luego están tirando el techo, están abriendo un hoyo en el techo, y entonces ves las siluetas de algunas cabezas ahí arriba, y luego baja una camilla con un hombre, y la camilla va bajando lentamente, y Jesús se aparta un poco, y hay un hombre que claramente no puede moverse, está paralítico. ¿Recuerdas esta historia? Y Jesús detiene la enseñanza, y en este punto la multitud está tan emocionada porque ellos no vinieron por un sermón, ellos vinieron por los milagros, por la magia, por el espectáculo, vinieron por lo sobrenatural, están emocionados y están, y vamos a ver un milagro, te lo dije, ya el sermón se estaba volviendo un poco largo y aburrido, no recuerdo, ni siquiera entendí lo que estaba diciendo, pero wow, ese es el momento por el que todos vinimos, porque tal vez va a sanar a este paralítico. Y Jesús mira al paralítico y dice algo inusual, dice, amigo, tus pecados quedan perdonados. Y todo el mundo, espera, o sea, ¿eso es todo? Y así de repente, quiero decir, el tipo ni siquiera se lo pidió, no le preguntó, Jesús no le preguntó si quería que le perdonara los pecados. Y además, ¿cómo puedes perdonar los pecados de un desconocido? A ver, rabí, este tipo ni siquiera pecó contra ti, ni siquiera sabes lo que te ha hecho. Además, el perdón lo tienes que pedir, ¿no? No se supone, ¿verdad? Tienes que confesar. Y los fariseos y los maestros de la ley están mirándose entre sí. Todos están pensando lo mismo. ¿Quién se cree este tipo? ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Está jugando a ser Dios. Además, todos sabían que no perdonabas hasta que se lo pidieras a Dios y hubiera un sacrificio, y el sacrificio debía hacerse en el templo de Jerusalén, no acostado en un tapete en medio de la casa de un desconocido en Galilea o en medio de escombros. Todo eso está mal. Además, este tipo debe haber hecho algo horrible en su vida, debe haber cometido muchos pecados, porque así es como pensaban en ese momento. Si te sucedió algo terrible, es porque hiciste algo terrible. Entonces, el hecho de que este tipo sea paralítico claramente es por ser un gran pecador, no es una buena persona. Y Jesús, que aparentemente ni siquiera conoce al tipo, simplemente declara que todos sus pecados están perdonados. Entonces, todo está mal para ellos. O tal vez somos nosotros los que lo tenemos mal.
Jesús mira a los fariseos, a los maestros de la ley y a los ojos y les dice, ¿por qué razonan así? Así que debes tener cuidado con lo que piensas acerca de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué piensan estas cosas? Ahora, aquí es donde vamos a entrar, tú y yo, vamos a meternos en la historia. Y como si entráramos en la habitación, estamos mirando por encima de los hombros de las personas enfrente, estamos tratando de ver qué está pasando y podemos escuchar a Jesús hablar con las personas que respetaban en ese momento. De hecho, no nos acercamos demasiado porque no quieren que los toquemos, porque siempre están ceremonialmente limpios para poder estar cerca de Dios y escucharlo y representarlo para nosotros. Y el rabino de Nazaret dice, ¿por qué piensan estas cosas? Y les dice, déjenme hacerles una pregunta. Ustedes son los tipos más inteligentes aquí, entonces contéstenme, ¿qué es más fácil? ¿Decirle, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? ¿Okay? ¿Qué es más fácil? Ahora, ¿están listos para esto? Escuchen lo que dice. Pues para que sepan. Y creo que definitivamente quiere que sepamos. La razón por la que creo que quiere que sepamos es por lo que Lucas incluyó esta historia y habló con las personas que estaban allí y vieron esto. Lucas sabía que esto no era solo para ellos, que esto era para nosotros también. Es por eso por lo que lo incluyó. Y Jesús dice, pues para que sepan, porque quiero que sepan. Aquí es donde quiero que sepan algo nuevo. Esta es la razón por la que se incluye. Quiero que sepan algo. Que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Quiero que sepan que hay algo que no sabían, hay algo que tal vez no sepamos y que nos perdimos debido a la forma en que fuimos enseñados y cómo nos han interpretado todo esto. No sé cuál es tu trasfondo religioso o lo que piensas sobre el cristianismo. Jesús dice, hay algo que no saben que quiero que sepan. Quiero que sepan que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, tomando el título del libro de Daniel, el título del juez supremo y árbitro entre los hombres, quiero que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados a voluntad, sin que se lo pidan, sin el permiso de nadie. Quiero que sepan que tengo esa autoridad. Y entonces ellos dicen, bueno, eso es lo que tú dices. Y luego Jesús básicamente diría esto, para demostrar que tengo autoridad para perdonar pecados, también se me ha dado autoridad sobre el pecado y sobre las consecuencias del pecado. Tengo autoridad sobre la enfermedad y la maldición y tengo autoridad sobre la parálisis. Y la razón por la que se me ha dado esa autoridad es para que sepan con certeza que tengo la autoridad para perdonar sus pecados. ¿Sabes por qué Jesús sanaba? Era para demostrar que tenía la autoridad para perdonar el pecado detrás de toda enfermedad. Entonces se dirigió al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y lo hizo. Y la gente quedó asombrada y dijo, hoy hemos visto maravillas. En realidad habían visto una persona extraordinaria ese día. Habían estado hombro con la persona más extraordinaria que verían en toda su vida. Alguien con el poder de simplemente apartar, cancelar, perdonar el pecado sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificio, con solo una palabra. Perdonó a un pecador que literalmente no podía hacer nada para redimirse a sí mismo. Así de simple. Ahora, unos días después, Jesús es invitado a la casa de Simón. Simón también era un fariseo y organiza un banquete a mediodía en una gran casa y deja las ventanas y las puertas abiertas. Y esto era muy común porque para la gente que no estaba invitada, se podía parar en las puertas y se sentaba en las ventanas para escuchar las conversaciones que había adentro con los invitados. Y este era ese tipo de banquete porque Simón pensaba que él y sus amigos, hablando, conversando con Jesús, quizás Jesús se atraparía a sí mismo, quizás Jesús se enredaría en sus palabras y quizás la gente se iría y diría, ya nos dimos cuenta, no es un profeta, no es de Dios. Así que las puertas están abiertas para que todo el que quiera se asome. Todos están reclinados, los que están invitados están reclinados alrededor de la mesa y la gente comienza a moverse y a sentarse a lo largo de las paredes para escuchar la conversación. Y de pronto, una mujer que tenía fama de pecadora se desliza y se sienta contra la pared porque escuchó que Jesús estaba visitando la casa de Simón. Y de repente Jesús siente algo en sus pies. Y de pronto hay un aroma de perfume que llena esta gran sala de banquetes. Y se da cuenta de que ella está limpiando sus pies, pero está limpiando sus pies con su cabello y con sus lágrimas. Y un perfume caro ahora está llenando la habitación.
el anfitrión, Simón, se da cuenta de que esto es muy incómodo, obviamente, pero el lado positivo fue que confirmó sus sospechas, porque Simón pensó, ni siquiera hemos llegado al plato principal y mi pregunta ya está respondida. Este hombre no es alguien que haya venido de Dios. Ahora ya sé la respuesta a la pregunta. Ojalá hubiera descubierto esto antes de gastar todo el dinero e invitar a toda esta gente a mi casa, ¿no? Pero bueno, dice esto, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Ahora, cuando dice que es una pecadora, no significa que es una pecadora como todos decimos que somos pecadores. No. Quiere decir que está empapada en pecado, está caracterizada y marcada por el pecado. No simplemente comete pecado, es una pecadora, es inmunda, es inaceptable para Dios, está fuera del pacto. De hecho, no puede visitar el templo y todo el mundo lo sabe. Entonces Simón está asombrado, al menos su duda está respondida, pero ahora tendrá que hacer limpiar toda la casa porque esta mujer estuvo en su casa y Jesús sigue comiendo como si ni se hubiera dado cuenta de lo que está sucediendo. Ahora, de nuevo quiero que nos metamos en la historia y que entremos juntos en la habitación y que solo experimentes conmigo esto. Jesús solo está comiendo y platicando y dice esto: oye Simón, quiero contarte una historia. Y Jesús le lanza una parábola, sin preparación, sin contexto, no sé de dónde. Le dice, oye Simón, quiero contarte una historia. Había estos dos comerciantes y ambos estaban pidiéndole dinero al mismo prestamista y ambos se encontraron en una situación en la que no podían devolverle el dinero al prestamista y los intereses se les acumularon y uno de ellos le debía al prestamista 50 denarios, que son aproximadamente 50 días de trabajo para un trabajador común o un soldado. De hecho, el denario era el salario diario de un soldado. Así que están atrasados alrededor de mes y medio. Este primer hombre está atrasado alrededor de mes y medio. Y el otro tipo le debe al prestamista 500 denarios. Esto es aproximadamente 1 año y medio de salario diario. Así que ambos están endeudados, ninguno de ellos puede pagar y van al prestamista y ambos le explican, ¿sabes qué? Estamos atrasados, no sabemos qué hacer. Y este prestamista decide, ¿saben qué? Pues voy a cancelar su deuda, voy a cancelar tu mes y medio y a ti te voy a cancelar tu año y medio de deuda. Y son canceladas las deudas, lo cual sería muy inusual. De hecho, la gente alrededor de la mesa y en las ventanas y en las puertas murmura que eso nunca sucedería, ¿verdad? Pero bueno, todos probablemente le debían dinero a alguien y por supuesto Simón, el anfitrión, está pensando, a ver Jesús, ¿a dónde vas con esto? Y luego Jesús hace una pregunta simple. Ahora bien, ¿cuál de los dos? Y esta es la sorpresa. Porque es Jesús. Y esto es por lo que nadie inventaría estas cosas. Lucas nos dice, les aseguro, yo hablé con la gente que estuvo allí, así fue como sucedió. Jesús dice, tengo una pregunta para ti, y la pregunta no es, ¿cuál estará más agradecido? Esto es lo que todos esperaríamos, pero es Jesús, es un maestro comunicador y dice esto. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? A ver, comerciantes y prestamistas amando, ahí no hay amor. Ahora, Simón responde pues de manera despectiva, sabiendo cuál es la respuesta correcta, pero con cuidado, pensando incluso tal vez que hay una trampa en la pregunta de Jesús. Supongo que aquel a quien más le perdonó. Eso sería el que amaría más al prestamista si alguien pudiera amar a un prestamista. A lo que Jesús dice, estás en lo correcto. Has juzgado bien, dijo Jesús. Y luego sucede algo notable. Nos lo perdemos porque no visualizamos la situación. Dice, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón. Así que imagina, está mirando a la mujer que está lavando sus pies, pero está hablando con Simón. Y si piensas que has pecado tanto que Dios podría amarte, pero nunca podría perdonarte, tal vez has hecho muchas cosas y has escuchado la historia y sabes que Dios perdona y sabes que Jesús en la cruz y todo eso, pero has hecho muchas cosas malas, esta historia es para ti. Simón dice, pero está viendo a la mujer y esto es brillante. ¿Ves a esta mujer? Está mirándola, pero está hablando con Jesús. ¿Ves a esta mujer, Simón? Sí. No la ves, la menosprecias, está fuera del pacto, es ceremonialmente impura para ti debido a la vida que ha llevado. Pero Simón,
Solo para que lo sepas, ella ha sido una mejor anfitriona conmigo que tú. Porque cuando yo entré, no me ofreciste agua para lavarme los pies y ella ha lavado mis pies con sus lágrimas, secó mis pies con su cabello. Tú no me diste un beso de saludo y ella no ha dejado de besar mis pies mientras los limpiaba. Tú no me diste aceite para mi cabeza y ella ha abierto una costosa botella de perfume y lo ha vaciado en mis pies. Ella ha sido una mejor anfitriona. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido, pero ahora recuerda esto, recuerda que él está mirando a la mujer, aunque está hablando con Simón, pero la está mirando a ella. En otras palabras, Jesús con la mirada le está diciendo a la mujer, yo sé todo lo que has hecho. Yo sé todo lo que has hecho. Y ella está mirando a Jesús a los ojos y él está reconociendo sus pecados, todos, sus muchos pecados, sin secretos. Por esto te digo, le dice a Simón, viendo a los ojos a la mujer, por esto te digo que sus muchos pecados han sido, y todavía mirándola a ella, declara, perdonados. Ella se queda impactada. Simón y todos sus invitados están confundidos. ¿Perdonada? Y en griego, esta palabra es en tiempo perfecto, lo que significa que ella está en un estado de constante perdón. No estoy perdonando un pecado en particular, estoy perdonando todo el pecado, todos sus pecados. Ahora ella es una persona perdonada. Y todos en la habitación están como, a ver, espérate tantito, pero ¿cómo? No hay templo, no hay altar, no hay sacerdote, no hay sacrificio, ni siquiera te pidió que la perdonaras, no se ha arrepentido. Y de todas las personas en este pueblo, ahora resulta que esta es la perdonada. Ella tiene algún tipo de posición correcta con Yahweh de todas las personas de este pueblo, ella. Y la mujer, por supuesto, a quien Jesús todavía está mirando mientras habla con Simón sobre su pecado, y ella se pregunta, ¿oí bien? Y Jesús sonríe y la mira, y te mira a ti, y me mira a mí, y dice, sí, me oíste bien. Ahora, si está hablando directamente con ella y lo dice, le dice, tus pecados quedan perdonados, todos, porque a Jesús se le dio el poder de perdonar pecados en la tierra a voluntad, sin permiso, sin que se lo pidan. Ahora, ¿qué tal si lo ha hecho por ti? Las personas en la habitación, todos reaccionan de la misma manera. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Y cuando se trata del cristianismo y de Jesús, esta es la pregunta. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Es decir, una vez más, está desempeñando el papel de Dios. Y una de las cosas más fascinantes de este encuentro, según Lucas, es que la mujer nunca pronuncia una palabra y solamente se para y se va, perdonada. Pero eso es un problema, porque si Jesús seguía así, iba a destruir toda la institución religiosa. No habría necesidad de sacerdotes, no habría necesidad de un templo, no habría necesidad de sacrificios de animales. Los líderes perderían su influencia sobre la gente ya no tendría que temer a Dios y temer a la ira de Dios y temer si se levantaban o no en el día del juicio. Y además, ¿qué les iba a suceder en el día del juicio? Si Jesús puede simplemente extender su mano y erradicar y borrar simplemente y quitar el pecado de las personas, si así es como funciona y si Dios decide hacer eso por todos, ¿qué pasa con todo el sistema religioso? Los líderes religiosos perderían toda su influencia. Si la gente cree que Dios simplemente perdona a todos, se volverían locos. ¿Qué los va a detener de volverse locos si Dios anuncia el perdón de antemano? Si este es el mensaje de Jesús, ¿qué va a suceder? ¿Qué harán las personas? ¿Serán lo suficientemente responsables? Por supuesto que no serán responsables, van a abusar de ese privilegio. Así que esto tiene que terminar. Pero si es verdad, si lo que Jesús hizo por la mujer, lo hizo por ti y por mí, ¿sabes lo que sería eso? Buenas noticias. Es por eso por lo que se llama el Evangelio de las buenas noticias. Es por eso por lo que el ángel dijo cuando Jesús nació: tengo buenas noticias de gran alegría para toda la gente, porque hoy en la ciudad de Belén nace un Salvador. Es el Rey, es Dios, es el Señor, y nace con la autoridad de perdonar pecados a voluntad y sin que se lo pidan. Eso no solamente serían buenas noticias, eso sería la mejor noticia posible. Ahora, no te pierdas esto.
el temor de Dios sería reemplazado por gratitud hacia Dios y amor hacia Dios, que era el punto de esta parábola y es el punto de Jesús. Pero el problema es este: aquellos que se benefician más del estado de las cosas son los menos inclinados a dejarlas ir. Es decir, los sacerdotes y los fariseos jamás dejarían ir el sistema religioso, así que tienen a Jesús arrestado, lo acusan de todo tipo de cosas, de pretender ser un rey, lo acusan de sublevar la nación, de tratar de derrocar al imperio romano, de decirles a las personas que no paguen sus impuestos, pero todo son mentiras y de hecho le pagan a personas para que mientan. Pilato lo interroga y decide, pues sí está un poco fuera de lo común, pero bueno, no merece la pena de muerte, así que pues lo voy a azotar y lo voy a liberar. Y ellos dicen, no, tiene que morir porque pretende ser un rey, está compitiendo contra César. Aunque Jesús nunca compitió con César. De hecho, Jesús fue muy claro cuando dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es solo un reino para las personas que eligen seguirme, y las personas que me siguen finalmente serán los mejores ciudadanos romanos del planeta porque serán honestos, fieles, compasivos, serán como yo. Pero convencen a Pilato y Pilato se lava las manos y condena a Jesús a muerte y lo condena a ser crucificado. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí. Y no se da ninguna descripción porque no era necesaria. Todos los que leyeron esto o lo escucharon ya lo habían visto las secuelas de la crucifixión. La crucifixión era tanto un castigo como un elemento disuasorio para cualquiera que pensara que de alguna manera iba a derrocar a Roma, creando algún tipo de movimiento sedicioso contra el imperio. El imperio diría, sí, pues este va a ser tu destino. El objetivo de la crucifixión era el olvido, como si la persona jamás hubiera existido, porque días después de que murieras, literalmente debido a todos los fluidos de tu cuerpo y a la descomposición, arrancarían tu cuerpo de la cruz de madera y arrojarían tu cuerpo a un carro que te llevaría al valle de la Gehenna, fuera de la ciudad, donde el fuego ardía constantemente para asegurarse de que no estallara una enfermedad o una epidemia en la ciudad, y allá arrojaban la basura, allá arrojaban los cadáveres de aquellos que habían muerto y no tenían a nadie para enterrarlos, o las víctimas de la crucifixión. Así que ese sería el destino de Jesús. Pero mientras colgaba allí, y aquí está la parte que pasamos por alto, y tal vez has sido cristiano por mucho tiempo como yo, y tal vez es hora de que esto se asiente de nuevo en ti y se asiente de nuevo en mí, y tal vez te alejaste de la fe y es hora de que esto se asiente de nuevo en ti también, o tal vez nunca has abrazado ningún tipo de fe y esto también es para ti. Mientras cuelga allí, sostenido con el único clavo a través de sus pies, que le permite empujarse dolorosamente para poder respirar y exhalar, dice esto: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque tengo la autoridad de perdonar a cualquiera en la tierra. Porque tú, Padre, quiero que los perdones. ¿Y quiénes son ellos? Pues Lucas te diría que ellos son cualquiera a quien Jesús elija perdonar. Porque tenía la autoridad y tiene la autoridad para hacerlo a voluntad, sin que se lo pidamos. Padre, perdónalos, aunque no lo pidieron, aunque no creían, aunque no pensaban que lo merecían, o incluso si no piensan que hay algo por lo cual deban ser perdonados. Y Lucas nos asegura que ellos también somos nosotros. Y si eso es verdad, y si tú y yo estamos en un estado de perdón perpetuo y Dios apostó y lo anunció de antemano, ¿qué haces con eso? Años después, un fariseo, Saulo de Tarso, que se convertiría en el apóstol Pablo y que escribe la mitad del Nuevo Testamento, mira hacia atrás. Él ya estaba vivo cuando pasó todo esto, pero no fue parte de ello, según sabemos. Pero mira hacia atrás y lo contextualiza y le pone palabras. Y esto es lo que dijo que sucedió. Y Saulo era un hombre con muchos pecados. Saulo era un hombre culpable de la muerte de personas inocentes. Saulo tenía tanta culpa y tanta vergüenza, y así es como lo puso en un documento que envió a los cristianos que vivían en Roma. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En otras palabras, mientras estaba cometiendo mis pecados, ya saben, lastimando a las personas y condenándolos, mientras estaba en mi maldad, cuando ni siquiera era yo consciente de lo que estaba sucediendo y era impotente para encontrar el perdón de Dios, mientras hacía todo eso, Cristo murió por mí.
Cristo murió por todos los impíos. Y Saulo, que era fariseo, diría: y yo estoy en ese grupo. Y murió por los impíos sin nuestro permiso, sin que se lo pidiéramos. Murió por los impíos sin que siquiera nos arrepintiéramos. Murió por los impíos cuando no creíamos que nadie lo necesitara, antes de que fuéramos conscientes, antes de que nos importara incluso. Y dice: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero él mismo diría: pero yo no soy una persona buena. Y luego dice esto, que en el Calvario Dios dio una demostración que debería cambiar todo. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: el hombre en la camilla, la mujer en el banquete, las personas reunidas alrededor de Jesús mientras él moría. Pablo dice: ahora me doy cuenta, esto fue una cobertura completa, esto fue para todo el mundo, esto fue para todos nosotros. Él demostró su propio amor, su tipo de amor, te guste o no, quieras o no. Ese es el tipo de amor por ti y por mí, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras aún estábamos pecando, y esto es como una constante, fue en tiempo real, mientras aún estábamos pecando, Cristo hizo algo que ninguno de nosotros haría. Murió por personas injustas, indiferentes, ignorantes, sin conciencia, ingratas, porque tenía la autoridad para perdonar pecados, como el paralítico que no podía hacer nada por sí mismo, como la mujer que sabía que no podía hacer nada. Murió por ti, pagó por todos tus pecados, te perdonó sin preguntarte, lo cual, lo sé, fue arriesgado. En Filipenses, Pablo lo explica perfectamente cuando dijo que Dios corrió un gran riesgo al anunciar el perdón por adelantado, sabiendo que podríamos ignorarlo, sabiendo que podríamos aprovecharnos, sabiendo incluso que podríamos descartarlo, sabiendo que entraríamos en él solo cuando lo necesitáramos. Pero Dios anunció el perdón por adelantado para que lo amemos, le estemos agradecidos y nos reconciliemos con él. Entonces, aquí está la pregunta: ¿qué haces con eso? ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho con eso últimamente? Para algunos de ustedes que han sido cristianos por mucho tiempo y simplemente lo dan por sentado: ay, Dios, te pido y querido Dios, perdóname mis pecados. A ver, espera. ¿Ya lo hizo y sigues pecando de todos modos? ¿Ya lo hizo y sigues devolviéndoselo de alguna manera? Tal vez nunca lo hayas entendido de esta manera, tal vez solo tenías alguna noción vaga de que Dios es bueno y perdona, pero ¿sabías que Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados y te ha perdonado? Y solo está esperando que reconozcas eso para reconciliarte con Él. Nos dejó con la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Y aunque no estuvieras dispuesto a admitir que necesitas perdón, en realidad sabes que sí. La razón por la que sabes que sí es porque sabes lo que haces y lo que has hecho. Entonces, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondemos a ese tipo de amor, el regalo del perdón? Así que quiero darnos a todos nosotros la oportunidad de responder ahora mismo. Y para algunos de ustedes, esto quizás sea una repetición, porque así te criaron. Así es como piensas y está bien. Para otros ha pasado mucho tiempo. Una vez cuando eras niño oraste alguna especie de oración. Una vez cuando eras niño le pediste a Dios que te perdonara por tus pecados. Pero ha pasado mucho tiempo y te has alejado y has huido y has hecho muchas cosas y tienes un barril lleno. Tienes una temporada de vida llena y te preguntas: ¿me amará Dios? ¿Me podrá perdonar? Y Jesús diría: sí, ya lo hice. Ahora reconcíliate con el Salvador que te ama, que fue enviado por el Dios que te ama. Entonces, aquí hay una pequeña oración y simplemente te la voy a leer. Padre Celestial, soy como el hombre en la camilla, soy como la mujer en el banquete. Necesito perdón de mis pecados. No lo merezco, no puedo ganármelo, pero creo que Jesús lo ganó por mí cuando murió por mí. Así que pongo mi fe en Él como perdonador y salvador. Estas son las palabras que reconocen lo que Dios, como dijo Pablo, ya ha hecho por ti
y está esperando que lo reconozcas. Lo que Dios ya ha hecho por ti, pero no lo has abrazado en mucho tiempo y no has permitido que invada tu vida y te aleje del pecado que te está destruyendo. ¿Sabes por qué Dios está en contra del pecado? Porque Dios está a tu favor. Porque Dios sabe, y tú lo sabes, porque todos hemos vivido lo suficiente como para aprender que el pecado destruye a las personas. Así que por supuesto, Él te ha perdonado, pero quiere reconciliarse contigo. Y tal vez para alguien hoy, este es tu día, este es tu momento de reconciliación con el Dios que ya te ha amado. Y cuando dices, Dios perdóname, puedes imaginarlo susurrándote al oído: ya lo hice, solo he estado esperando a que lo reconozcas. Así que me encantaría que todos nosotros, si estás sentado con alguien viéndolo en casa o tal vez estás conduciendo y escuchando, quiero que todos nosotros oremos esta oración en voz alta. Ahora, si no quieres, por supuesto no tienes que hacerlo, pero la razón por la que quiero que todos lo oremos en voz alta es porque esto puede ser la primera vez o la primera vez en mucho tiempo para alguien. Y quiero que te escuches decir estas palabras mientras reconoces la invitación a reconciliarte con el Dios que te ama y te ha perdonado y quiere una relación contigo para alejarte del pecado que te destruye. Entonces, si quieres, oremos juntos. Padre Celestial, soy como el hombre en la camilla, soy como la mujer en el banquete. Necesito perdón de mis pecados. No lo merezco, no puedo ganármelo, pero creo que Jesús lo ganó por mí cuando murió por mí. Así que pongo mi fe en Él como perdonador y salvador.